cada semana y siendo miércoles, bueno, pues tenemos hoy, eso sí, hoy un poco antes de lo previsto, pero bueno, importante es tenerlo, o sea, antes o después tener el espacio de consumo responsable en el que hoy vamos a hablar de un tema en el que yo creo que todos nos hemos visto, nos vamos a ver afectados en algún momento de nuestra vida, y es la decisión de comprar una vivienda, lo que lleva consigo, bueno, pues en la mayoría de los casos es solicitar un préstamo hipotecario, por lo que esto significa y la repercusión que pueda tener en nuestra vida por muchos años. Bueno, pues ha de tener una serie de recomendaciones antes de dar digamos que ese gran paso de nuestra vida. María José Gómez, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, María José, a la hora de comprarse una vivienda no hay que tomarlo todo a prisa y a lo loco, ¿no? Sino hay que meditarlo mucho. Sí, efectivamente, porque como tú has dicho, puede ser una decisión que nos va a acompañar durante mucho tiempo a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, hay que barajar bien las cuestiones, hay que hacer una profunda reflexión sobre nuestra situación personal y familiar ahora, pero también con perspectiva de futuro, porque el trabajo que tengo ahora, lo mismo dentro de unos años no lo tengo, o tengo uno mejor que me permite vivir con más tranquilidad. Entonces, hay que tener una serie de cuestiones antes de embarcarse en una inversión de este tipo. Y por eso, en primer lugar, deberíamos valorar si nos interesa comprar o alquilar, ¿no? Muy bien, pues creo que cada opción, digamos, que tiene una serie de ventajas, ¿no, María José? Sí, mira, por ejemplo, la compra es una inversión a largo plazo y supone un importante desembolso económico. Normalmente, a medida que pasa el tiempo, el préstamo se paga cada vez menos, mientras que el alquiler pues puede actualizarse y generalmente se paga más, siempre van a incrementarnos lo que es el precio del alquiler. Lo bueno que tiene vivir de alquiler también es que si no te gusta la casa no te supone tanto problema cambiarte, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta que eso, que el alquiler, que la compra es una inversión a largo plazo y que el alquiler te permite cambiarte, pero las cuotas normalmente de alquiler suelen ir subiendo, mientras que las del préstamo suelen ir bajando, ¿no? También por otra parte hay que tener en cuenta a la hora de alquilar que el alquiler normalmente no implica los gastos obligatorios derivados de tener una propiedad, como por ejemplo los seguros. Los seguros normalmente se hace cargo el propietario, ¿no? Los seguros, los impuestos o los gastos de comunidad son elementos que nos ahorramos en el alquiler. Normalmente también, en un mercado normal, las cuotas de alquiler normalmente suelen ser más bajas que las cuotas de una hipoteca. Y además también es importante saber que si nos vamos a meter de alquiler, normalmente los gastos iniciales del contrato de alquiler no son tan elevados como cuando decidimos una compra, que cuando vamos a comprar pues siempre hay unos primeros gastos iniciales que son bastante considerables y que hay que tener en cuenta. Bueno, pues conociendo ya las ventajas que pueda tener o la diferencia de compra o alquiler de una vivienda, María José, hemos optado por la compra de una vivienda. Sin duda alguna es indispensable conocer en profundidad las posibilidades económicas, ¿no?, de esa compra. Efectivamente, porque como decimos, hay que hacer frente durante mucho tiempo y no sabemos cómo o cuál puede ser el impacto que puede tener en nuestra economía familiar, ¿no? Por eso debemos tener en cuenta dos cuestiones. Primero, la totalidad de las cuotas mensuales que pagamos de deudas familiares que ya tengamos, incluidas las propias del préstamo. Es decir, debemos ver si estamos pagando un coche, si estamos pagando la hipoteca de otra vivienda o, por ejemplo, de un garaje. Entonces, tenemos que sumar la cuota de las deudas que ya tenemos, que ya mantenemos, a las del préstamo hipotecario, lo que nos supondría también además pagar el préstamo. Y todas estas deudas que tenemos, sus pagos mensuales no deberían pasar del 40% de los ingresos mensuales de la unidad familiar, ¿vale? Y, es decir, si una persona cobra 1.000, pues 400 pueden ser los que se gasta en estas deudas, ¿no? En el pago del coche, el pago del préstamo hipotecario, el pago de, no sé si tiene aplazado, por ejemplo, un televisor de grandes dimensiones. Todo este tipo de cosas no deben sumar más del 40% de los ingresos mensuales de la unidad familiar. Es decir, 400 euros podríamos dedicar a esto. Y 600 deberían poder utilizarse para la vida familiar diaria, como por ejemplo comer, vestirse, pagar facturas como de la luz, el teléfono, el agua, y también tener una previsión de un poco de ahorro,
¿vale? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para no vernos agobiados y superados por la situación del préstamo que estamos solicitando, ¿no? Y también es recomendable, como segunda cuestión, que antes de embarcarnos en solicitar un préstamo hipotecario, realicemos simulaciones respecto a los límites que tenemos de endeudamiento, ¿vale? Pues como decimos, tenemos que ver hasta dónde puede llegar mi presupuesto y qué eventos voy a tener en una perspectiva breve. Por ejemplo, si me voy a casar o si voy a celebrar la comunión de un hijo o si pienso tener algún hijo. Todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta y hacer simulaciones de hasta dónde llega mi sueldo, el mío y el de mi pareja, y cuánto nos podemos gastar en la inversión de una vivienda mensualmente. Uh-huh. O sea, que hay que hacer muchas cuentas antes de embarcarse a ello. Pero bueno, lo tenemos decidido, queremos adquirir esa vivienda. Es muy importante conocer, bueno, pues unas cuestiones como es el precio de la vivienda a pagar, el precio que podemos pagar, pero también es el entorno o localización de la misma, como así también el interior de esa vivienda, ¿no, María José? Uh-huh. Sí, mira, con respecto al precio de la vivienda hay que tener en cuenta no solo los recursos económicos de los que disponga en la actualidad, sino también la previsión de futuro, como he dicho, si vamos a tener algún hijo, si vamos a tener que meternos en algún otro tipo de inversión. Es decir, esto todo hay que tenerlo en cuenta. Me puede gustar mucho una vivienda que cueste 400.000 euros, pero si mi sueldo ya no me llega y además pienso aumentar la familia, pues lo mismo tengo que contentarme con una vivienda de 150.000 euros que se ajusta a mis necesidades, ¿vale? Luego también hay que mirar el entorno de la vivienda. Hay que tener en cuenta factores ambientales que muchas veces los pasamos por lo alto, pero luego pueden afectar a nuestra calidad de vida. Pues por ejemplo, ruidos, contaminación. No es lo mismo que tu vivienda, por ejemplo, esté situada, sea un primero encima de un bar, que de un parque, por ejemplo, o que de a una autovía donde pasan muchos coches. Ese tipo de cosas hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y también hay que tener en cuenta otras características del entorno, como por ejemplo, pues la cercanía a mi centro de trabajo, comunicación con los colegios, si tenemos hijos, existencia de centros de ocio, que haya cerca también jardines, parques, cercanía también a hospitales, farmacias, supermercados, conexiones con el transporte público. Todo ese tipo de cosas hay que tenerla en cuenta porque, por ejemplo, podemos comprar una vivienda que nos guste mucho pero que esté muy lejos de nuestro lugar de trabajo. Bueno, pues hay que tener en cuenta que al pago de esa vivienda también tengo que sumar lo que me va a costar el desplazamiento diario a mi lugar de trabajo y con el precio que tiene ahora la gasolina es para pensárselo mucho. Entonces lo mismo, a veces hay que sacrificar algunas cuestiones por otras, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta las características internas de la vivienda, como por ejemplo los accesos, las condiciones de construcción y las instalaciones, los servicios comunes, la distribución de la vivienda, pues, por ejemplo, cuestiones como la orientación, la iluminación, todo ese tipo de cosas también afectan a lo que es nuestra vida en la vivienda. Por ejemplo, si tiene poca iluminación, pues ya sabemos que vamos a tener que hacer más uso de la electricidad pues para tenerla iluminada, ¿no? O por ejemplo, si está orientada hacia una zona de umbría y no nos da mucho el sol, pues ya sabemos que lo mismo tenemos que gastar más dinero en calentarla o en aislarla. También, por ejemplo, pues eso, si somos una pareja joven y nos vamos a comprar un apartamento de un único dormitorio, pero tenemos perspectiva de aumentar la familia, pues sabemos que en un periodo relativo de tiempo esa casa se nos va a quedar pequeña y vamos a tener que hacer una inversión en otra más grande. Entonces, todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta a la hora de decidirnos a comprar una vivienda, ¿no? Si tuviéramos alguna duda al respecto de esa vivienda que sentimos cierto interés, también no estaría nada más, ¿no?, el consultarlo quizá con personas que bueno, pues que entiendan de este tema, ¿no?, de temas inmobiliarios, de construcción, para que nos pueda orientar. Ajá, sí, efectivamente. Es interesante que nos acompañe alguien que pueda tener conocimiento, algún familiar, algún amigo, alguien de confianza que nos pueda dar las pistas sobre qué es lo que estamos comprando.
Por ejemplo, sobre una vivienda de segunda mano, pues también sería interesante contar con la opinión de la vecindad y conocer, que ellos conocerán de primera mano, pues la situación de la vivienda y los problemas que ya puedan existir, si hay algún vecino conflictivo, si las tuberías están en mal estado, si ha habido problemas por cuestiones como los trasteros o el aparcamiento. Este tipo de cosas también nos interesa, y como decimos, a alguna persona experta pues que nos dé un poquito de orientación sobre las posibilidades que tenga o la necesidad que tenga la vivienda de alguna reforma o de alguna adaptación a la normativa. Todo ese tipo de cosas es interesante que las viéramos con alguien que nos pueda orientar y que sea de nuestra confianza y que no tenga interés en la venta de la propiedad. Esa es otra. Bueno, ya lo tenemos decidido, María José. Nos gusta esa vivienda, el lugar, todo. Pero ahora también conlleva el comprar una vivienda es pues solicitar un préstamo hipotecario. En este apartado, ¿qué nos puedes aconsejar? ¿Cuáles son esas recomendaciones que debemos de tener en cuenta antes de hacer esa firmita? Bueno, pues lo primero y lo más importante es que vayamos a varias entidades financieras, vayamos o consultemos con varias entidades financieras para elegir aquella que ofrezca unas mejores condiciones de préstamo, ¿vale? No porque estemos trabajando toda la vida con el mismo banco, podemos depositar toda nuestra confianza en este préstamo en una única entidad. No tengamos pudor en ir a visitar varias y quedarnos con la que mejor se adapte a nuestras necesidades, ¿no? También es importante a la hora de suscribir un préstamo hipotecario que valoremos el tipo de interés, si va a ser fijo, variable o mixto, y porque dependiendo de nuestras condiciones nos puede interesar. Por ejemplo, el tipo fijo, en el tipo fijo la cuota mensual a pagar permanece inmovible durante todo el préstamo. Sin embargo, el interés suele ser más alto que en un préstamo con tipo variable, ¿vale? Y también los préstamos de tipo de interés fijo suelen tener unos plazos menores de amortización, es decir, nos dan menos tiempo para pagar el préstamo. Luego, en el caso del interés variable, el tipo se revisa periódicamente y se ajusta normalmente al Euribor. No obstante, los plazos de amortización suelen ser más dilatados, es decir, nos dan más tiempo para pagar el préstamo. Y es importante también que sepamos que en el caso de que nos suscribamos a un interés variable, nunca aceptemos diferenciales demasiado altos, es decir, que no nos puedan subir el tipo de interés a una cuota mucho más elevada, ¿vale? Que tenga unos límites. También hay que tener cautela, especialmente con ciertos índices de referencia, aunque normalmente el que se utiliza es el Euribor, ¿vale? También existe otro índice que es el IRPH, que es un índice oficial también, que es alternativo al Euribor y que se empezó a utilizar por el año 1994. Y se calcula o se utiliza para el cálculo de un tipo medio de los préstamos a más de 3 años para la adquisición de vivienda libre. Entonces, lo recomendable es que nuestro préstamo en la actualidad, el índice de referencia sea el Euribor, ¿vale? Cualquier otra cosa puede ser un poco más complicada. Además, debemos tener en cuenta que no nos incorporen determinadas cláusulas en el contrato del préstamo, como las cláusulas suelo o la contratación del préstamo con una moneda diferente a la que obtenemos nuestros ingresos, es decir, al euro. Eso se conoce como hipoteca multidivisa, ¿vale? Entonces, muy importante que el índice sea de referencia, sea el Euribor, que no tengamos cláusulas suelo, ¿vale? Porque la cláusula suelo lo que nos dice es que nuestro cuota a pagar nunca va a bajar de una cantidad. Cuando si el mercado se está moviendo y permiten que podamos bajar la cuota, el mercado permite que se pueda bajar la cuota, podemos beneficiarnos de eso. Pero si ya hemos puesto una cláusula suelo, nunca nuestro préstamo o nuestra cuota va a bajar de esa cantidad. No sé si me explico. Sí. Es importante que el préstamo sea flexible y que no tenga cláusula suelo. Y luego, por supuesto, que la divisa en la que se abone la cuota sea el euro, que se calcule con respecto al euro. También es importante a la hora de comprar una vivienda es que solicitemos información de la vivienda si ya va a ser en proyecto, en construcción o construida, o en su primera transmisión. Deben facilitarnos a la hora de informarnos por esa vivienda, o sea, como decimos, en proyecto, en construcción o construida, deben facilitarnos el denominado documento informativo abreviado, ¿vale? Que nos explica todo lo que son las calidades de la vivienda, los periodos de entrega, todo este tipo de cosas. Además,
junto con este documento, también nos deben facilitar la nota informativa sobre el precio y las formas de pago, que con estos documentos, con la nota informativa sobre el precio y las formas de pago, podemos ir al banco, ¿vale? Es importante eso, que sepamos que cuando nos interesemos por una vivienda, nos interesemos de manera de verdad que la vamos a comprar, ¿no? Nos interesemos, pues nos den el documento informativo abreviado y la nota informativa sobre el precio y la forma de pago. Además, también el banco nos tiene que entregar una serie de información precontractual antes de firmar el préstamo, donde haya una información clara y suficiente sobre los préstamos que ofertan. Además, es importante que sepamos, en esa información también nos dirán si nos van a solicitar cualquier servicio de préstamo que acompañe al préstamo hipotecario, es decir, si nos van a pedir que nos hagamos un seguro de vida, que nos hagamos un seguro sobre la vivienda, todas estas cuestiones deben informarnos antes en una información precontractual y debemos saber que nunca estamos en la obligación de contratar el seguro de vida, el seguro sobre la vivienda con la misma entidad bancaria. Es decir, yo puedo contratar un seguro de vida porque nos exige al banco tenerlo, un seguro de vida o un seguro sobre la vivienda, pero yo lo puedo hacer con otra entidad, siempre que se lo aporte, ¿vale? Ellos lo tienen que aceptar. Ahora, otra cosa que suelen hacer ellos es que nos darían mejores condiciones si lo contratáramos con ellos, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones que hay que negociar, ¿vale? También es importante que anteriormente a la entrega de la oferta vinculante por la entidad financiera, esta también nos tiene que informar sobre un documento que se llama documento de la ficha europea de información normalizada y también con el documento de información personalizada complementaria. Esta información se facilitará en todo caso gratuitamente en formato papel y en cualquier soporte duradero de consulta, ¿no? Esta información nos servirá pues para comparar con los distintos préstamos que haya en el mercado, ¿vale? Es importante que nos den esa información. La ficha europea de información normalizada y el documento de información personalizada complementaria, porque partiendo de este documento nosotros podemos visitar varias entidades y ver cuál es la que más nos interesa o la que nos ofrece mejores garantías, ¿no? O mejores posibilidades a lo largo del préstamo. También es importante que una vez que se solicite el préstamo, ¿vale? Y tras la obtención de la tasación del inmueble, debemos comprobar, o antes de pedir realmente el préstamo, debemos comprobar si la situación registral de la finca es la adecuada y realizar una evaluación de la solvencia y de la capacidad financiera de la persona usuaria. Es decir, el banco nos va a solicitar una serie de documentación para ver si nos puede conceder el préstamo, ¿vale? Que una cosa va a ser la tasación del inmueble, también las condiciones registrales de la vivienda y nuestra condición de solvencia y nuestra capacidad de ahorro, ¿vale? Otra cosa importante también es que para los llamados gastos preparatorios del préstamo hipotecario, lo que hemos dicho, la comprobación registral del inmueble, la gestión administrativa, la tasación, podemos concertarlo con las entidades que nosotros elijan. No tiene por qué ser con la entidad con la que vamos a suscribir el préstamo o a la que le estamos pidiendo información sobre el préstamo. Es decir, yo puedo llevar la tasación hecha por una empresa independiente o puedo llevar la comprobación del registro hecha por mi cuenta o por otra entidad que no sea el banco, ¿no? También es importante comprobar que la persona que vende la vivienda es la verdadera titular de la misma y que ésta está libre de carga. Para esta información, lo que se suele conseguir o se suele utilizar es una nota simple del registro de la propiedad. En esta nota simple se incluye la descripción de la finca, la referencia registral y la persona o personas titulares de la finca, así como las cargas que pueda tener, por ejemplo, si tiene una hipoteca o los gravámenes, por ejemplo, si tuviera algún tipo de embargo o algún tipo de carga que
pues nos disuada de la compra o que decidamos aceptar la compra, pero sabiendo que vamos a tener que hacernos cargo de estas cuestiones, ¿vale? María José, en este apartado de, bueno, pues esto de solicitar ese préstamo, parece ser que siempre nos quieren de alguna manera incluir, ¿no? O obligarnos a suscribirnos, bueno, pues a algún servicio, algún producto. ¿Esto puede ser o nos podemos negar a ello? Uh-huh. Mira, sí, como he comentado antes, estamos diciendo que eso, que no pueden obligarnos, la entidad financiera no puede obligarnos a suscribir un seguro de vida, ni el seguro sobre la propia vivienda, ni contratar, por ejemplo, una tarjeta de crédito. No pueden obligarnos, ¿vale? Ni tampoco pueden obligarnos a domiciliar la nómina o a la apertura de una cuenta corriente. Lo que la ley dice es que no puede obligarnos. Pero luego lo que pasa es que cuando visitamos la entidad financiera, lo que suele pasar es que si contratamos alguno de estos servicios, nos van mejorando las condiciones de contratación, ¿vale? Entonces ahí está la cuestión de lo que nosotros queramos aceptar. También podemos saber que si inicialmente nosotros, por ejemplo, contratamos con ellos el seguro de vida o el seguro sobre la propia vivienda, pasados unos años o al año siguiente, podemos cambiarlo nosotros a otra entidad, ¿vale? Sin que por ello pueda haberse afectado lo que sería la concesión del préstamo. El préstamo ya nos lo han concedido, ¿vale? Todo esto hay que leerlo muy atentamente en la información precontractual que nos van a ofrecer y en el propio contrato antes de firmarlo. Tenemos que ver qué es lo que nos quieren obligar a firmar, durante cuánto tiempo tendríamos que mantenerlo para conservar las condiciones en las que nos ofrecen el préstamo y todas estas cuestiones. Hay que evaluarlas muy bien, ¿vale? Porque todo forma parte del precio que estamos pagando por el préstamo y por la vivienda. O sea, que hay que leer, como se suele decir, hasta la letra pequeñita, la más pequeñita Todo. hay que leerla, hay que leerlo todo. María Y José, si tenemos alguna duda, lo mismo que hemos dicho antes, de consultar con algún amigo o amiga que esté relacionado con el tema de la construcción o que sepa de inmobiliaria y esto, pues lo mismo. Si tenemos alguna duda sobre el contrato del préstamo, debemos consultarlo con alguien que tenga experiencia, puede ser un abogado, una asociación de consumidores, con alguien que nos pueda orientar sobre hasta dónde podemos llegar cediendo o contratando servicios o hasta dónde podemos firmar, porque ya decimos que esto va a ser una cuestión a muy largo plazo y que puede afectar a nuestra economía familiar durante mucho tiempo, y estamos haciendo un contrato muy muy complicado y que, como decimos, pues puede afectarnos mucho, ¿no? La verdad que sí. Ya para ir finalizando, hay otras recomendaciones referentes a ello, a ese préstamo hipotecario, María José, porque para la compra de una vivienda no es obligatoria la escritura pública, ¿no? No, contra lo que muchas personas piensan, no es obligatoria la escritura pública para la compra de una vivienda, pero sí lo es cuando se contrata un préstamo hipotecario para hacer frente a la compra. Es decir, el préstamo hipotecario sí hay que elevarlo a escritura pública. Por lo tanto, también se eleva lo que es la propia escritura de la vivienda, ¿vale? Uh-huh. Muy bien. En cuanto, creo que hay también un plazo, ¿no?, de días hábiles para revisar ese proyecto de escritura que nos dan, ¿no, María José? Sí, efectivamente. Se dispone de un plazo de 3 días hábiles para revisar pues el proyecto de escritura del préstamo. Es decir, tenemos 3 días para estudiar pormenorizadamente qué es lo que vamos a contratar, ¿vale? Es muy aconsejable que esta revisión se haga pormenorizadamente, y si se detecta algún tipo de discrepancia entre el proyecto de escritura y la oferta vinculante que nos hizo la entidad financiera, lo hagamos saber y que conste aquello que fue lo primero que nos prometieron, no lo que ahora les parezca que quieren poner en el proyecto de escritura. Debemos saber también, y muchas personas no lo saben, que tenemos derecho a elegir al notario con el que queremos firmar. No tiene por qué ser impuesto por la entidad financiera, ¿eh? Esto es muy importante. Uh-huh. Y luego también pues es importante intentar la renegociación de las condiciones del préstamo hipotecario a medida que vayamos evolucionando en el pago de la hipoteca. Y también debemos saber que pasado una vez que nos concede la hipoteca y ya empezamos a pagarla y esto, también tenemos derecho con el paso del tiempo a poder intentar negociar el cambio de hipoteca a otra entidad, trasladar nuestra hipoteca a otra entidad, ¿vale? Uh-huh. Eso sería una subrogación de la hipoteca.
y, por supuesto, pues hay que intentar negociar las comisiones hipotecarias con la entidad financiera, es decir, intentar que nos quiten todas las comisiones que podamos quitarnos, porque, como decimos, las comisiones no es pago real de la vivienda, sino que es dinero que le estamos dejando al banco, ¿no? Muy bien. Y si ya hemos pagado totalmente el préstamo hipotecario, no olvidarnos, ¿no?, de cancelar esa hipoteca. Efectivamente, es importante cancelar la hipoteca porque es un trámite necesario si queremos venderla, por ejemplo, ¿no? Es lo que se llama el levantamiento de la hipoteca. La no cancelación de la hipoteca, una vez desembolsado el capital y pagado los oportunos intereses, puede afectar a la persona si desea solicitar, por ejemplo, un nuevo préstamo o vender la vivienda. Es decir, puede constar como que todavía tenemos una deuda cuando realmente ya la hemos saldado. Claro. Bueno, pues oyendo a María José de todas esas recomendaciones, todos esos pasos que deberemos de seguir para comprarnos una vivienda y, consecuentemente, bueno, pues eso, pedir y solicitar ese préstamo hipotecario, como bien decíamos al comienzo, no es una cosa de tomárselo muy a la ligera, a vos de pronto si nos gusta esa vivienda, wow, pero bueno, hay que atarse bien Hay que atarse bien para saber, ¿no?, qué paso debemos de seguir y que después no nos dé algún que otro quebradero de cabeza porque no lleguemos a final de mes y no podamos bueno, pues pagar esa partida. María José, como siempre, agradecerte la atención prestada que tiene para con nosotros. Te esperamos tanto a ti como a Rocío la próxima semana, que nos imaginamos que ya nos tendréis preparado un tema también muy, muy interesante. En ello estamos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días. Buenos días, hasta luego.